El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Saludo con gusto a Eduardo Manzanares, nuestro analista de casa, para poder hablar de un tema, Eduardo, que me parece que nos afecta a todos. Y me refiero más allá del tema de la violencia que genera el crimen organizado. Sí, hablamos de los delitos de todos los días. Estos delitos que incluye el robo, la extorsión, sí, este tipo de delitos que son los que afectan a la gente normalmente y que lamentablemente tenemos altos índices, desde luego, de delitos que se cometen, pero también una cifra negra desconocida, ¿sí? Que no se sabe, pero que se cree que es realmente amplia. Y otra cosa, otro dato que me parece relevante para empezar con este análisis, es que mientras no se castigue este delito, la impunidad va a seguir siendo altísima. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Bien, Raúl, te saludo con gusto. Mira, estamos bajo el efecto de la tormenta perfecta. Los cárteles de la droga ya no son cárteles de la droga, evolucionaron a crimen organizado. Y el crimen organizado ha evolucionado a diversas células, en el que sí, el crimen organizado domina pues prácticamente todos los estados de nuestro país, pero al interior de los municipios se han dedicado a delinquir a lo que le llamamos el delito del fuero común, a estos que en teoría las policías estatales, las policías municipales deberían atacar y atender. Y si a eso le sumamos la inacción de la Fiscalía y una falta de estrategia de país, pues carambas, pues estamos hablando de esta tormenta perfecta y la falta de confianza en las autoridades, específicamente en las fiscalías estatales, porque no hay, simplemente no hay luz. Se dedican a postear en redes sociales que obtuvieron una condena por tantos años por violación, otros tantos por pederastía, otros tantos por... Oye, Raúl, pero estamos hablando que el delito del fuero común pues es el 42% del total, 880,000 delitos contra el patrimonio, nada más, contra el patrimonio. Cada día, 2,412 casos contra el patrimonio, violencia familiar, 892 diarias, el robo es la columna vertebral y todo esto es porque estos grandes cárteles de la droga que se convirtió en crimen organizado y que se convirtieron pues en delincuentes municipales, pues están haciendo de las suyas y mientras nosotros tenemos que estar pagando los platos rotos. Sí, yo no coincido exactamente contigo en que sea el crimen y que sea una derivación del crimen organizado. Me parece que siempre hay un tema con los delitos de alguna forma, siempre hay gente abusiva, hay gente que siempre quiere perjudicar a los demás y no necesariamente a lo mejor tiene que ver con el crimen organizado, pero que sí esas derivaciones han empeorado las cosas en nuestro país, sí. A ver, dabas a conocer datos que me parece muy importantes. 2,412 delitos, personas que sufren algún tipo de delito todos los días, ¿sí? El tema de los autos robados me llama la atención, Eduardo. 325 autos se roban todos los días en este país. Algunas ciudades más, sí, algunas ciudades menos, pero la verdad es que son datos que dejan frío a cualquiera cuando los ves reunidos. 187 negocios son robados todos los días, cada día. Pero estoy hablando, Eduardo, de los que se denuncian, porque muchos de ellos, la mayoría yo diría, no se denuncia, que es esa cifra negra que tú mencionabas, de personas que ya se quedan con su coraje, que los asaltaron en la calle, que les robaron el negocio, que de alguna forma se metieron a su casa. Estos son, por ejemplo, cómo ha venido creciendo esta imagen que nos presenta producción, cómo ha venido creciendo año tras año el tema de los robos. El robo es el rey de los delitos en este país, ¿sí? Y muchas veces lo que estamos observando, y aquí quiero meter al tema del robo a casa habitación,
robo a personas, robo al vehículo, robo a negocios. O sea, ese es exactamente ese pequeño, aparentemente pequeño delito, pero que al bolsillo del ciudadano, a las personas como tú y como yo, tiene una afectación directa muy importante, Eduardo. Así es, Raúl. Y el robo, por eso te decía, el robo es la columna vertebral específicamente a los autos y a los negocios, en donde el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Puebla concentran la mayor incidencia. Y esto no es otra cosa más que la inacción de la autoridad, Raúl. Yo puedo entender que los municipios digan es que no hay recursos porque nos quitaron el Fortaseg, y los estados digan es que no hay recursos porque nos quitaron el Fortaseg. Bueno, entonces, ¿para qué son gobernadores y para qué son alcaldes o alcaldesas? Porque ahora sí que para estar nada más para tapar calles y arreglar las luminarias y hacer que pase el camión de la basura, carambas, pues están muy subutilizados entonces los municipios. La seguridad Claro, es función municipal, o sea, es parte de su responsabilidad. Claro, y es de los 3 niveles de gobierno, y sí, y mira, me es muy difícil coincidir con Alejandro Hertz Manero cuando dijo hace ya unos meses atrás que las fiscalías se tenían que poner las pilas porque muchos de los robos o muchos de los delitos que le achacan a la Fiscalía General de la República son delitos del fuero común. En eso coincido. Pero, y si la federación no está dando recursos para fortalecer las policías estatales y para fortalecer posteriormente las municipales, bueno, pues que exijan los gobernadores y que no se la pasen aplaudiendo en primera fila el informe de la Presidente. Claro. Porque si no, pues nada más como que están jugando al tema de la seguridad, o como que están jugando a ser gobernadores, gobernadoras o municipios, y entonces se les olvida que es parte de su función y parte primordial, Raúl. Cuando tenemos más de 63% de inseguridad, de percepción de inseguridad, caray. Y si le sumamos a que más del 90% de los delitos quedan impunes, pues oye, no están haciendo entonces su chamba ni gobernadores ni alcaldes. No, evidentemente no. Mira, este dato que también nos comparte de producción, el Estado de México es el estado donde más delitos hay. Ahora, es el estado también que tiene mayor cantidad de población, pero la proporción, de alguna forma, es alta. El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato, las entidades con mayor número de robos y proporcional desde luego al número de habitantes. Entonces, sí, me parece que estos son datos relevantes. La Ciudad de México, por el número de habitantes y el número de delitos, bueno, presenta precisamente este dato. Pero, a ver, tú bien lo dices, esta es responsabilidad municipal, pero todo está precisamente dado para la debilidad institucional de las policías municipales. Los ministerios públicos, que sería, digamos, el otro frente para poder hacer frente a el castigo del delito, pues tampoco tenemos unas fiscalías muy debilitadas, fiscalías corruptas, fiscalías que no dan el servicio al ciudadano y que, bueno, tú nos estás presentando estos datos de las peores fiscalías del Estado, de las peores fiscalías del país por entidad, por el nivel de impunidad. O sea, ¿qué significa eso? Y eso me parece que estamos llegando al meollo del tema. Mientras en este país no se castiga al que la hace, al que comete un delito, eso fomenta que se siga realizando. ¿Qué probabilidades hay de que detengan a un delincuente, a un ratero? ¿Qué probabilidades hay de que detengan a alguien que está robando autos? ¿Qué probabilidad hay de que detengan a los asaltantes de la carretera Puebla o de la de Veracruz a Orizaba? Sí, entonces, esas son precisamente los delitos que, si no se combaten y si no se castigan, pues sigue generando esta gigantesca bola de impunidad que simplemente fomenta que esto se siga dando. Claro, y da miedo, Raúl, da miedo en verdad, me da terror ver la cifra de Oaxaca, 99.93% de impunidad, caray, o sea que ningún delito
ninguna carpeta se llega a judicializar. Entonces, pues, ¿cómo, o sea, cómo se va a castigar el delito? O sea, 99.93%, prácticamente es el 100% de impunidad. Jalisco, donde está Raúl, 99.12% de impunidad, única y exclusivamente en delitos del fuero común, el que nos duele a todos los ciudadanos. No las balas encontradas, no los enfrentamientos entre grupos criminales organizados y armados, no, el robo a casa, vehículo, daños contra la vida, la violación y demás. Colima el 97.5, Guerrero el 97, o sea, hablar de esos porcentajes, Raúl, oye, tienen que renunciar los alcaldes y los gobernadores. Y aparte de los fiscales, porque simplemente esto quiere decir que no abren bien sus carpetas de investigación o que ni siquiera las judicializan. Entonces, pues caramba, no sé qué hacen ahí. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Raúl? Vemos hoy manifestaciones pro-Palestina, pro-Israel, pero no vemos manifestaciones en la calle porque nosotros somos los que tenemos que cambiar de ruta todos los días con el miedo de no ser asaltado, o bien tenemos que llenar de rejas nuestras casas como si nosotros estuviéramos en una cárcel. Y eso también me da temor. Sí, y el tema no es fácil, es complejo, pero habrá que abordarlo en algún momento. No simplemente estar escuchando a través de la mañanera, del atril de la mañanera, que vamos muy bien, que se siguen bajando las cifras de delitos. Sí, la realidad es que el delito del fuero común, el de todos los días, sí, lamentablemente se ha venido incrementando. Ahora, y me refiero, no es fácil resolverlo porque, por ejemplo, ahora con la reforma judicial, pues se trata de componer un poquito algo de lo que se descompuso, pero es una pequeña parte de todo este sistema de impartición de justicia que requiere de las policías municipales, que requiere desde luego de las fiscalías y desde luego también de los jueces y poder judicial para poder llegar a sentencias o castigos cuando esto se dé. Pero este proceso no se ha tocado, lo estamos viendo. No. Policías municipales que no tienen capacidad o están infiltradas o no pueden precisamente controlar el tema de esta delincuencia. Las fiscalías que tienen estos niveles de impunidad, pues entonces los ratas y los delincuentes, ¿para qué se preocupan si realmente no va a pasar absolutamente nada? Entonces, la verdad es que cuando ves los índices de paz que tienen algunas naciones del mundo, como Finlandia, como muchos países, especialmente de Europa o Canadá mismo, que tiene altos niveles, desde luego, de seguridad, y luego te vas a los países. México está en la tabla más o menos 130, 135 del índice de paz. Entonces, lamentablemente estamos por abajo de la media tabla, pero esto se debe precisamente a que no hay Estado de Derecho, que tanto has insistido tú en este programa, porque pues se hace lo que quiere. Entonces, me parece que sí, decías, es la tormenta perfecta, porque el ciudadano cada día percibimos que la seguridad está peor. Por otro lado, los niveles de impunidad y las cifras negras se incrementan. Y las cosas que se hacen, esos pequeños brincos que de repente vamos a poner tecnología, cámaras de videovigilancia, cosas de este tipo que pueden ayudar, son un factor solamente de muchos, porque en este país la informalidad, sí, el tratar de hacer lo que no se puede, brincarse las reglas, Eduardo, esa es parte de todo que es muy complejo, este entramado que lamentablemente nos lleva a esto, ¿no? Sí, y una gran descomposición social, desde luego, lo que le llamamos el tejido social está completamente roto, y esto no es de los últimos 10 años, no, ya llevamos acumulando y con unas tijeritas con muy poco filo, dándole al tejido social hasta que, bueno, pues este está prácticamente roto, y una gran brecha, Raúl, entre lo que es el discurso y la realidad cotidiana, lo que nosotros vivimos todos
todos los días, la narrativa de va bajando, pues obviamente no resiste el alza en los fraudes, ni el peso estructural del robo. Obviamente aquí nosotros tenemos que reajustar nuestra vida, Raúl. Y esto es lo que la autoridad no ha entendido. Nosotros somos los que estamos reajustando nuestra vida. Ya no salgas con reloj a la calle porque te pueden robar. Ya no utilices alhajas ni siquiera de bisutería. No te cuelgues nada. Oye, la gente en la Ciudad de México que se sube a una combi para trasladarse de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, caray, o sea, ya ni siquiera con tu teléfono celular por el clásico ya te la sabes, pero por más de que lo vemos en redes, simplemente, Raúl, no hay autoridad, no ha habido autoridad que diga hasta aquí. Oye, el Estado mexicano tiene el monopolio de la fuerza, tiene el presupuesto, tiene la inteligencia, tiene el personal. Caray, ¿en serio no se pueden organizar? Tienen que estar mejor organizados todos estos ratas criminales que asedian a los ciudadanos día a día. ¿Pueden más que el Estado mexicano? Porque nos dicen es que las extorsiones vienen de la cárcel. Oye, pues ¿de quién depende la cárcel? Si no son concesionadas, son del Estado mexicano. Por eso estamos viviendo lamentablemente ante una ausencia del Estado de Derecho. Así lo tengo que decir otra vez. Sí, ausencia de Estado de Derecho, tienes toda la razón. Y hay otros elementos, por ejemplo, también hay, digamos, estándares, hay número de policías por cada 1,000 habitantes que se recomienda por parte de organizaciones internacionales. La única ciudad de este país que tiene más o menos el número de policías recomendados de acuerdo al número de habitantes es la Ciudad de México. De ahí en fuera, y tienen altos niveles de delincuencia, deja de decirte, los delitos de fuero común, sí. Pero de ahí en fuera, sí, la proporción de policías por número de habitantes, policías municipales, a eso me refiero, es completamente bajo, mientras que se recomienda más o menos, estamos hablando quizás de 8, 9, 10 policías por cada 1,000 habitantes. Actualmente en México, solamente la Ciudad de México tiene 4, que es un número, digamos, bueno, pero de ahí para abajo todas las ciudades tienen mucho menos de este número de policías de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Así es que falta mucho, videovigilancia, ganas, voluntad política, recursos, dinero, pero bueno, el dinero se va para otro lado. Exactamente, y mira, la seguridad no se gana solo con menos homicidios, se gana cuando un comerciante deja de pagar piso, Raúl, cuando el fraude deja de ser casi impune, cuando una familia puede denunciar sin toparse con una pared, ahí empieza la seguridad. Estamos muy acostumbrados y muy centrados en el homicidio, en contar los homicidios diarios, el gobierno en decirnos ya se redujeron en un tanto por ciento, en eso estamos muy centrados, pero no estamos centrados en lo que realmente importa, Raúl, que es poder llegar a casa, poder disfrutar a nuestros hijos, poder pasear a nuestros perros, poder ir al cine y regresar, poder salir al antro y regresarte a las 2 de la mañana si quieres caminando sin correr riesgo alguno. Todo eso nos estamos perdiendo y lo hemos estado perdiendo de foco, y la autoridad, bueno, pues ahí haciendo a ver qué puede hacer, pensando en quién va a ganar la próxima elección. Vaya. Eduardo Manzanares, muchas gracias por tu análisis, desde luego aquí en el tema sobre la mesa, este 7 de octubre, que por cierto, una acotación, sí, hoy hace 2 años empezó precisamente este conflicto allá en Gaza, que es otro tema, sí, precisamente con un ataque de los terroristas de Hamas al pueblo de Israel. Más de 1,200 muertes murieron en aquellos ataques y eso desató esta guerra que lamentablemente ha afectado al pueblo de Palestina allá y que este día se cumplen 2 años. En fin, ya estaremos hablando luego de este tema. Eduardo, muchas gracias. Gracias. A ti, Raúl, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Eduardo Manzanares, nuestro analista aquí en el tema sobre la mesa. Lo esperamos mañana con más información y más análisis. Mientras tanto, lo invito a que se siga informando correctamente aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.